Ya vamos a cambiar de tema porque este viernes 17 de octubre comenzó de manera oficial la franja electoral correspondiente a las elecciones presidenciales y también parlamentarias. Quienes abrieron los fuegos fueron los aspirantes al Palacio de la Moneda. Durante 20 minutos pudieron exponer las primeras piezas audiovisuales, algunas muy polémicas, y de eso vamos a conversar el día de hoy con Colón Baiholtz, que ha estado reporteando efectivamente ese tema. Incluso estuviste con alguna de las candidatas viendo la primera parte de esta franja. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ivo. Así es, una franja que se va a extender hasta el 13 de noviembre. Son 28 días consecutivos en donde vamos a ver los mensajes, los enfoques de los candidatos presidenciales, pero también los enfoques que van a tener los candidatos al Congreso. Muy importante también mencionar que, de hecho, ese primer capítulo de todos los aspirantes al Congreso se estrena durante esta jornada a las 20:40. Ya vimos el estreno de los candidatos presidenciales a las 12:40, que van a ser justamente los horarios en donde se va a mostrar en cadena nacional las diferentes propuestas de los candidatos al Congreso y los candidatos a la moneda por, como decía, 28 días consecutivos. En el caso de los candidatos presidenciales, 2 minutos y medio ahí para que la gente también pueda comenzar a ver los diferentes enfoques de sus campañas. Los que más generaron polémica, Ivo, fueron durante esta jornada el primer capítulo del candidato independiente Marco Enrique Sominami. De hecho, él hace alusión, recordemos, él también en su eslogan, ¿no es cierto?, y en su discurso, ha tratado de siempre imponer la verdad. Dice que este país, ¿no es cierto?, está cubierto de mentiras. Hemos dicho y hemos visto, digo, que esa es su postura, ha sido su discurso también en diferentes debates presidenciales. Y el primer capítulo de la franja electoral tuvo mucho que ver con ese diálogo. Decía, partiendo en esta franja electoral, que hay una situación en nuestro país en donde se ve un extremo, que es la extrema derecha. Ahí estamos viendo, por ejemplo, este primer capítulo, ¿no es cierto?, donde caricaturiza a los candidatos Utiliza inteligencia de oposición. artificial. Completamente. El primer capítulo, de hecho, de Marco Enrique Sominami es por completo generado por inteligencia artificial, ¿no es cierto?, haciendo también alusión a el golpe de Estado en 1973, ahí Evelyn Matei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Después pasa a esta segunda parte, en donde habla de los fracasos constitucionales, también exministros de Estado, la candidata presidencial Janet Jara en una foto con el presidente Gabriel Boric. Estamos viendo también, y dice este primer capítulo, que de alguna manera esos fracasos del gobierno permitieron que llegara, como dice en su franja, la extrema derecha a nuestro país, y hace alusión a esos candidatos. Evelyn Matei también generó polémica. Estamos viendo ahí estas imágenes que hacen alusión al estallido social, a las funas en redes sociales, incluso también menciona los bots, esta polémica que había tenido con José Antonio Kast y que, bueno, dieron vuelta a la página esta semana en ENADE. Vemos también cómo hace alusión a los fracasos para su candidatura de este gobierno, una constitución fallida, ¿no es cierto?, pero no solamente en el primer proceso, también hace alusión al segundo proceso constituyente, en donde le atribuye el fracaso al Partido Republicano y dice el fracaso a los extremos de nuestro país. Sí, ella apunta básicamente a que en los últimos 4 años, que ha sido el de este gobierno, el de esta administración precisamente, pero también donde se produjeron estos dos procesos constitucionales, el país se dividió, el país retrocedió, que estaba incluso, ahora está peor que hasta antes del estallido social. Claro, hasta el segundo gobierno de Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, en donde, y hace alusión también Evelyn Matei, había un equipo que hoy día la acompaña, exministros de los dos gobiernos de Sebastián Piñera están detrás de la candidatura de Evelyn Matei. Entonces también hace alusión a Chile, un solo equipo, que es su eslogan, el adelanto de la propia franja que había hecho a comienzos de esta semana, aludiendo a la unidad, a la paz, que de hecho estaba durante esta jornada en justamente una actividad que pretendía, ya a puertas del aniversario del estallido social, justamente hacer una reflexión sobre la paz, sobre la unidad en nuestro país. Y Marco Enrique Sominami también estaba dando declaraciones sobre la polémica que generó su franja, o no simplemente una polémica. Lo cierto es que también los candidatos presidenciales, tanto Evelyn Matei como Janet Jara, salieron a responder, ¿no es cierto?, porque se sintieron aludidos en esta franja. Aparecen retratados o más bien caricaturizados. ¿Estaban sorprendidas? Estaban no sorprendidas, no, ninguna se mostró sorprendida. Estábamos con Janet Jara y Evelyn Matei en una ¿Esperaban actividad que podía pasar algo así? Sí, y les pasó un poco lo mismo con la franja de Franco Parisi, que de hecho fue en el puente del no. Y les causó también, bueno, Janet Jara decía sin comentarios cuando le mostramos la franja, porque justamente calzó un punto de prensa después de un conversatorio con la Fundación Paz Ciudadana con el estreno de la franja. Así que de hecho Janet Jara la vio en el auditorio de esta exposición que se estaba realizando junto a la Fundación Paz Ciudadana.
Ciudadana se mostraba feliz, incluso también hacía alusión al primer capítulo del candidato presidencial Harold May Nichols, que tenía un tono ya más de humor. Ahora, Marco Enríquez Ominami, como decía, habló sobre el enfoque que efectivamente tuvo este primer capítulo y el que también va a tener en los próximos días, en, ¿no es cierto?, 28 jornadas en donde puede que se repitan algunos capítulos, pero lo cierto es que vamos a ir viendo cómo van renovando esta parrilla para que la gente también pueda entender cuál es el enfoque que tiene cada candidato presidencial. Así que pasemos a revisar las declaraciones de Marco Enríquez Ominami. Hoy día quisimos mostrar nuestras ideas, exponerlas claramente y insisto, que no hay dos opciones solamente, hay otras. Esas dos opciones además, ustedes, las y los chilenos ya las rechazaron en el plebiscito del 2022 y el 2023. Creo que estamos frente a un gobierno muy incompetente y una derecha dura que está desinhibida y que tiene malas soluciones. Proponemos un camino de paz. Bueno, ahí están las declaraciones de Marco Enríquez Ominami. Lo cierto es que para nada tampoco se siente sorprendido por el revuelo que causa el primer capítulo de La Franja. Obviamente, cuando uno caricaturiza a los demás candidatos y hace alusión a diferentes fracasos, en su opinión, que por ejemplo dice ha tenido este gobierno, lo cierto es que obviamente no hay sorpresa en sus ojos cuando hay reacción. Dice, ¿es mentira acaso lo que expuse en La Franja? Claro. ¿Alguien me puede decir que es mentira lo que expuse? Y ahí, bueno, nadie le responde, pero efectivamente él busca eso, va a buscar mucho jugar con esa... Claro, y tú dices, nadie le responde. Efectivamente, le solicitamos al equipo de José Antonio Kast que enviaran alguna reacción ante esta franja y caricaturización. Lo cierto es que no se quisieron referir a la franja, por lo menos de Marco Enríquez Ominami. Sí hubo algún tipo de referencia al Partido Republicano en el capítulo también de Evelyn Matei, como lo veíamos en pantalla hace unos segundos, porque estamos viendo la de Marco Enríquez Ominami, pero justamente la de Evelyn Matei también apunta a diferencias que han tenido con el Partido Republicano y con la candidatura de José Antonio Kast. Por ejemplo, mencionando los ataques en redes sociales. En la primera parte veíamos que hace alusión al estallido social, a las funas también, ¿no es cierto?, que bueno, eran bastante comunes en el 2019, y después siguen en la campaña de Evelyn Matei, también en la de Janet Jara, en donde ellas fueron afectadas, atacadas en redes sociales, y que siempre la candidata Evelyn Matei se lo atribuyó al Partido Republicano. Y hace alusión a los bots, pese a que ya se perdonaron. Sí, pese a que se perdonaron. Sí, o sea, ella lo perdonó a él. Pero claro, la franja, como sí, se grabó antes, quizás, sí, exactamente, quizás no estaba ahí la disculpa, pero sí hubo una disculpa en ENADE y ¿no es cierto?, una tregua, por lo menos, que duró pocas horas, pero da lo mismo, una tregua importante, ¿no es cierto?, en la oposición. Bien poco después de las declaraciones de Ruth Hurtado por lo que hubiera hecho Jaime Guzmán. Pero no nos vayamos del tema, porque está muy interesante también este primer capítulo de todos los candidatos presidenciales. Vemos, por ejemplo, en imágenes lo que fue el primer capítulo del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Él hace un capítulo de una presentación de quién es él. De hecho, hace alusión a que tuvo un paro cardíaco, si no me equivoco, un problema con un coágulo. Y dice que estuvo, ¿no es cierto?, bueno, fue un acercamiento a perder la vida. Incluso Johannes Kaiser lo ponía de esa manera y decía que entonces, luego de esa experiencia, él se da cuenta que ahora hay cosas que él quiere hacer, como por ejemplo es hacer cosas por este país, postularse obviamente a la moneda. Ahora, Evelyn Matei, Ivo, que también quizás pudo haber causado cierto roce con el Partido Republicano. Desde el Partido Republicano no emitieron declaraciones, pero sí hubo ahí un roce con el Partido Republicano, así que también vamos a pasar a revisar qué tuvo para decir sobre su franja la candidata presidencial Evelyn Matei, y también el presidente del Partido Republicano, que sí se pronuncia, pero solamente habla de la franja de José Antonio Kast, que vamos a pasar también a revisar, a desengranar un poco más después de las declaraciones del presidente del Partido Republicano y las de Evelyn Matei. Nosotros estamos proponiendo formas para que los chilenos puedan avanzar. En Chile tenemos problemas gravísimos de seguridad ciudadana, de inmigración ilegal descontrolada, de falta de empleo. En el último año se crearon 141 empleos, de listas de espera que crecen y crecen, y a eso nos vamos a abocar. Si hay otros que quieren hacer otra cosa, allá ellos tienen el derecho a hacerlo, y los chilenos jugarán. Los chilenos no son tontos, nada de tontos. Las acciones van a ser, cuando sea presidenta, en contra de los que interrumpan el tráfico, en contra de los que ejerzan la violencia, en contra de los que incendien. Ahí sí que van a haber acciones, y muy duras. Nuestra franja busca visibilizar la realidad de miles de chilenos que viven angustiados frente al avance de la delincuencia.
Pero por otra parte lo planteamos con esperanza, porque estamos convencidos que si es que nos dan la oportunidad de gobernar, esta realidad empieza a cambiar. Bueno, y diferencias hubo en los diferentes capítulos, pero lo cierto, hubo coincidencias en la franja, en el primer capítulo de Janet Jara, de José Antonio Kast. Los dos se trataron de seguridad. Fondo, sí. El tema de fondo era justamente Migración. la seguridad, migración y también el control fronterizo. Por ejemplo, vemos en las imágenes a la candidata Janet Jara justamente en el norte de nuestro país, en el mismo lugar en donde también grabó la franja José Antonio Kast, desde Antofagasta, incluso con la madre de Byron Castillo. Recordemos este joven camionero que fue asesinado en febrero de este año justamente en Antofagasta. Entonces aparece José Antonio Kast también dando un mensaje de seguridad, que es lo que una de las propuestas, ¿no es cierto?, centrales, no solamente de José Antonio Kast, de todos los candidatos básicamente, pero es algo que también coincide en el primer capítulo de la franja con Janet Jara, pese a las diferencias políticas, ¿no es cierto?, que puedan tener. Así que también estaba, como decía Janet Jara, viendo la franja, incluso con todos los periodistas que estábamos presentes en este foro que realizó la Fundación Paz Ciudadana, así que también veamos qué tuvo para decir la candidata. En mi caso, la franja tiene dos orientaciones: hacer compromisos concretos que la gente después nos puede exigir y que son posibles, no basados en el populismo ni menos en el odio hacia los demás, sino que tratar de buscar puntos de encuentro que nos permitan tener una mejor seguridad, control fronterizo y mejor salud pública, además de la posibilidad de tener un ingreso vital de 750.000 pesos. Y lo segundo es que la franja se va a basar también en mostrar cómo los distintos procesos de diálogo con sectores políticos de izquierda a derecha que me tocó encabezar pudieron llegar y convertirse en realidad. En el caso de 40 horas me tocó tomar un sueño y convertirlo en realidad. En el caso de la reforma previsional asumí una crisis que me tocó también convertirla en una realidad. Y me alegra mucho poder mostrar con hechos concretos que con capacidad de diálogo, con experiencia y con los pies bien puestos en la tierra, uno puede mejorar la vida de los chilenos y chilenas. Bueno, y de hecho, en los próximos capítulos de la candidata Janet Jara se espera justamente que haga alusión a, por ejemplo, la reforma de pensiones y, ¿no es cierto?, lo que fue la promulgación de la ley de las 40 horas, haciendo alusión, por ejemplo, cómo esto le pudo beneficiar al ámbito familiar, valga la redundancia, de las familias chilenas, especialmente para los hijos de madres, ¿no es cierto?, que hoy día se ven beneficiadas, según la candidata Janet Jara, por esta ley de las 40 horas. Harold May Nichols fue un poco, le puso un poco más de humor. Sí, un sketch humorístico, una oficina representando como al... Y una conversación entre gatos, sí. También, sí, le puso mucho más humor, y perros también. Y también incluso la voz de Marcelo Bielsa, entonces se escapaba un poco de lo que pueden ser puntos políticos justamente en esta franja electoral o propuestas, ¿no es cierto?, grandilocuentes desde la frontera, ¿no es cierto? Harold May Nichols como candidato independiente, sí, con una crítica al gobierno de todas maneras presente en la franja, así que también vamos a pasar a revisar qué tuvo para decir el candidato. Ahora, esas declaraciones fueron previo a que se estrenara la franja, no nos quiso dar tanto contenido de lo que iba a ser este primer capítulo, pero revisemos de todas maneras. Se van a reír mucho, en la mía por lo menos. Bueno, ojalá que la gente entienda y siga entendiendo la ciudadanía nuestro mensaje a través de la franja, es una de las formas de mostrarlo. Ya, demostrar entonces diferentes propuestas, esa va a ser la tarea también de los candidatos al Congreso. Recordemos los horarios de la franja para que la gente también se pueda informar sobre esto. 12:40, 20:40, esto por 28 días consecutivos. Se van alternando. Se van alternando, justamente. Mañana, por ejemplo, a las 12:40 nos va a tocar ver a los candidatos al Congreso y en la noche vamos a ver a los candidatos presidenciales, así sucesivamente. Y esto hasta el 13 de noviembre para que la gente ahí esté bien informada, ¿no es cierto?, de todas estas propuestas en donde los candidatos presidenciales van a tener cada uno 2 minutos y medio para exponer cosas como las que vimos hoy día. Colomba Eichholz, sí, vamos a hablar más rato acerca del análisis acerca de lo que fue este primer capítulo de la franja, hacia dónde apunta, todo eso, así que vamos a seguir viendo esto. Muchísimas gracias, Colomba, y junto a ti nos vamos a una pausa acá en Hoy es Noticia, con imágenes de Santiago, 29,3 grados todavía, cuando ya quedan 3 minutos